Apocalipsis 8, del 1 al 6. Es ahora que leemos acerca del séptimo sello. Y vamos a ver entonces cómo el Señor nos asegura otra vez que estamos seguros en Él, en Cristo. No hay que temer, no hay que temer el juicio o el día de su regreso, que será para nosotros una gran celebración. Para el mundo será día de tristeza, de llanto, de terror. Para los hijos de Dios será un día glorioso. La Biblia lo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la redención de nuestros cuerpos, cuando entonces la presencia del pecado dejará de ser para nosotros. Dice Apocalipsis 8, del 1 al 6. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y este es el final del primer ciclo de 7. En los primeros 4 sellos, en el capítulo 5, vimos la iglesia floreciendo en medio de un mundo hundido en el paganismo, en la idolatría, en el dolor. Los poderosos gobiernan. Los gobiernos desprecian la ley de Dios. Los gobiernos desprecian el pueblo de Dios. En los gobiernos no hay caridad. Cuando ven a la iglesia de Cristo sufrir, los gobiernos no tienen compasión de ella. No conocen la paz. De ahí de ese mundo, odiándose unos a otros, de allí el Señor nos rescató. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. Y escuche esto, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En este campo es donde el Señor plantó su iglesia. La corrupción de los gobiernos evita que la gente tenga comida. Hay hambre, literalmente. Y la muerte siempre será una amenaza, como la puerta que abre el castigo eterno a todo aquel que adora a la bestia, es decir, el que adora el sistema de este mundo y no se humilla ante Dios y ante el Cordero. En este terreno es donde crece la iglesia. Es la muerte la que el Señor Jesucristo venció en la cruz. Para el creyente, la muerte es ganancia. Para el incrédulo, la muerte es la pérdida total de todo aquello que él anhela. En el quinto sello, nosotros vimos a los santos hechos perfectos clamando a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Y la respuesta celestial dice: descansen, descansen un poco más. Y luego se les dan vestiduras blancas. Descansen un poco más de tiempo hasta que el número de sus hermanos, de sus consiervos, que también habrían de ser muertos como ellos, hayan sido añadidos al número total de los redimidos. Es decir, otra vez, nos recordamos de Isaías, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho.
Si uno solo de aquellos de los que Cristo vino a buscar se perdiera, más bien sería frustración. Pero dice el Señor, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Ni uno de los que Él escogió antes de la eternidad quedará afuera. El quinto sello entonces es abierto. Vemos la pregunta de los que están abajo del trono. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y en el sexto sello vimos el gran día del Señor, anunciado por los profetas. Grande, terrible, horroroso, donde todos los moradores de la tierra claman, pidiendo encontrar un lugar donde esconderse, escuche bien, de la presencia del que está en el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo podrán encontrar un lugar donde esconderse de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? En el infierno, el castigo más terrible va a ser la presencia de Dios. Dios está allí como el juez, como el verdugo, el que castiga. No hay donde esconderse de la presencia de Dios ni de la ira del Cordero. La ira de ellos, dice Apocalipsis, ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse? La respuesta, solo aquellos que son contados dentro del número de los redimidos, de todos pueblos, de toda nación, aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estos son los únicos que pueden celebrar este día. El resto, entonces, angustiado, temblando, llenos de terror, preguntarán, ¿dónde podremos escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? Entonces, a través de estos 7 capítulos, el Evangelio de Cristo ha sido predicado constantemente. En la carta a las iglesias, a cada una de ellas se les invitó a venir al arrepentimiento. A cada una de ellas se les invitó a venir al Señor, al que salva de la perdición y del poder del pecado. ¿Quiénes son estos que han o que tienen vestiduras blancas, que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero? Los que han salido de la gran tribulación. Esos son el número completo de los redimidos. Y aquel que está sentado en su trono, dice Apocalipsis 6, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El Evangelio ha sido predicado una y otra vez. Quiero que lo escuches una vez más. Tú que cargas tus vestidos manchados todavía por tu pecado, ven y lávalos en la fuente carmesí, en la sangre del Cordero. Hoy todavía se puede hacer eso. Tú que no entiendes que no hay lugar donde esconderte de la presencia del que está sentado en el trono, no lo alcanzas a entender, abre tus ojos, entiende que no hay lugar donde esconderte, ven y refúgiate en Cristo. Ese es lugar seguro. Cristo nos protege de la ira de Dios. Tú que caminas en la oscuridad, ven a la luz todavía. ¿Qué va a pasar cuando vengas a la luz? Bueno, sufrirás la vergüenza por primera vez por tu maldad. Y cuando yo escribí por primera vez, quise decir, no es que no haya sentido vergüenza en cierta medida por tu pecado, pero por primera vez la sentirás como debes de sentirla. La vergüenza de tu pecado al venir a la luz te aplastará de tal manera que clamarás por un Salvador. Y allí por primera vez, y otra vez, cuando escribo por primera vez, no digo
que nunca has escuchado o no hayas entendido. Por primera vez entenderás el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no tanto como una historia que te han contado, sino como una realidad que ha pasado en tu vida. Ven al Señor Jesucristo. Y hasta aquí entonces, en cada juicio anunciado, se ha predicado el evangelio una y otra vez. En la iglesia, en la carta a la iglesia de la Odisea, es expresado claramente. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No es así una descripción literal del mundo? Soy rico, ¿de qué tengo necesidad? Y no sabes, esa es la ceguera espiritual que no los deja ver su pecado como es. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y aquí está el evangelio. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Las riquezas verdaderas están en Cristo. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. La pureza completa está en Cristo. La limpieza de tu pecado está en Cristo. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. No ves, no sabes la grandeza de tu pecado hasta que te vengas a la luz. Allí entonces se descubrirá realmente quién eres. Pero entonces allí por primera vez entenderás la oferta preciosa del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Has escuchado la voz del Señor invitándote otra vez más? Una vez más, el evangelio es predicado. En medio de todo el juicio anunciado, el evangelio sigue siendo predicado. Y eso es para nosotros una esperanza. Ver a nuestras familias, ver a nuestros amigos, ver al pueblo que nos rodea, venir uno por uno más al Señor. Ahora llegamos al capítulo 8 y el séptimo sello es abierto. Capítulo 8 de Apocalipsis, el séptimo sello es abierto. Y lo que notamos primero que nada es esto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Si hay silencio en el cielo, un contraste con las reacciones que vimos en los capítulos 4, 5 y 6, donde hay una explosión de alabanza. Hay un contraste con las alabanzas de la visión del trono de Dios. Ahora se guarda silencio por media hora. Hay solemnidad en la entrega de la revelación que sigue. Cristo toma el libro sellado con 7 sellos. Es la revelación que Dios le da para dársela a sus siervos. Y en este momento, cuando el juicio es anunciado, cuando está a punto de anunciar otra vez, comenzando el segundo ciclo de 7, hay silencio. Hay silencio en el cielo. Cuando se les dan las trompetas a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, hay silencio. Cuando el juicio de Dios sobre los hombres va a caer, hay silencio en el cielo. Y esto es lo que dice Zacarías 2:13. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando el juez de toda la tierra se prepara para culminar la historia de la redención, hay silencio. Cuando el Señor juzga la idolatría de los moradores de la tierra, demanda que guarden silencio. Habacuc 2:19 y 20. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, no hay aliento ninguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El silencio que causa el juicio del día terrible del Señor también tiene su lado positivo. Es decir, habrá en silencio en el cielo como media hora cuando las oraciones de los redimidos
sean llevadas al trono de Dios para ser contestadas hasta sus últimas consecuencias. Es decir, las oraciones que la iglesia ha orado y ha hecho por milenios, por miles de años. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que tu voluntad sea cumplida así como en el cielo, así también en la tierra. En ese tiempo en que las oraciones son respondidas, se ha llegado. El reino es consumado y su voluntad será perfectamente hecha. Así como en el cielo su voluntad es perfectamente obedecida, así será también en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Él reina completamente sobre sus enemigos, pero sus enemigos hasta ahorita todavía pueden rebelarse, se ensorbebecen contra él, y en aquel día entonces todos sus enemigos serán humillados. Venga tu reino, hágase tu voluntad, pide la iglesia y cada uno de sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? Cuando el pecado nos es más pesado, cuando añoramos con más ansias el día en que podamos ser libres completamente, cuando lloramos de vergüenza, de dolor por haber ofendido al que nos amó desde la eternidad, y rogamos, Señor, ven, ven, para no pecar más contra ti. Estas oraciones serán contestadas completamente. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Recuerdan ustedes? La salvación de su pueblo es el juicio del mundo. El mundo está porque la iglesia está. El día que la iglesia no esté, el mundo dejará de ser como lo conocemos. El mundo está porque la iglesia está. Es similar a la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa cuando saca Lot de allí? Cae el juicio. Similar a la historia de Noé. ¿Qué pasa cuando Noé entra al arca? Cae el juicio. Entonces, el fuego consume en aquel tiempo el agua, y en Sodoma y en Gomorra el fuego. Dividiremos nuestra porción de la escritura de esta manera. En el versículo 3 vemos la oración de los santos y los méritos del mediador. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4, la oración de los santos y su objetivo, su destino final. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De la mano del ángel, la oración de los santos llega hasta el trono de Dios. Y por último, en el versículo 5, veamos la oración de los santos y el juicio final. El ángel, el otro ángel, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esto prepara entonces el mensaje para la segunda grupo de 7, las 7 trompetas. La oración de los santos. Veamos la oración de los santos y los méritos del mediador. Cuando la Biblia habla aquí del otro ángel, el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo voy a leer otra vez para que el hermano Wilmer lo pueda poner completo. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Acuérdense bien, cuando Juan está viendo todas estas visiones, Juan está impregnado del Antiguo Testamento. Él está conectando las figuras y los símbolos del Antiguo Testamento con la realidad del nuevo pacto. Este otro ángel que está delante del trono de Dios, que tiene en su mano un incensario de oro y en él todas las oraciones de los santos, son las oraciones de los santos añadidas al ministerio de este ángel. Es decir, son perfeccionadas por él, por así decirlo. Pero también, si ves el versículo 5, este mismo ángel tiene poder de tomar fuego del altar y arrojarlo a la tierra y causar truenos y voces y relámpagos y hace que la tierra tiemble. ¿Qué ángel podrá tener un poder así? La pregunta es histórica. Si es un ángel, entonces podríamos pensar como el catolicismo romano, que los ángeles también son mediadores. Pero lejos esté de nosotros pensar así. La pregunta es histórica en cuanto a quién en otras partes de las escrituras debe ser considerado como el perfeccionador de las peticiones terrenales, como el mediador o intercesor que administra las oraciones de los santos. Es imposible encontrar a alguien más con tal poder aparte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es, se le añade a las oraciones de los santos la mediación de Cristo. Nuestras oraciones en sí no tienen ningún poder, no tienen ningún alcance aparte de los méritos de Cristo. Nos acercamos al Señor, nos acercamos a Dios, a este Dios terrible, temible, poderoso, majestuoso, a través de Jesucristo. Primera de Juan 1:21. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Pero en caso de que alguno de ustedes hubiera pecado, en caso de que en esta semana alguien de ustedes haya caído en algún pecado, tenemos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra vez, ¿qué ángel puede hacer esto sino nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 6:17-20. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Quisiera leerlo más despacito y que tú y llamarte la atención a ciertas frases que necesito que guardes en tu corazón. Lo hacemos. Abra sus Biblias conmigo en Hebreos 6. Hebreos 6. Del 17 al 20. Y lo leo más despacio. Acuérdense, no somos una iglesia de YouTube, así es que tenemos que estar pendientes de que nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Fort Pierce nos empapemos de este conocimiento. Dice así, hablando entonces de las oraciones de los santos añadidas al incienso que se le dio a este ángel para presentarlas o llevarlas delante del trono. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, en la Biblia Asamblea que dice para refugiarnos. ¿Quién se sostendrá? ¿Dónde escaparás? Cristo es refugio. Tenemos un fortísimo, es decir, no hay consuelo más fuerte. Esto es lo máximo en consuelo. Los que hemos acudido para refugiarnos o asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es como que estás en un barquito y el barquito está en medio de una tormenta, pero el ancla está amarrada en un lugar seguro. La tormenta no puede hacer nada, destruir el bote, porque el ancla es firme. Y aquí lo que dice es, el ancla de nuestra alma penetra hasta dentro del velo, es decir, en el lugar santísimo. Allí es donde entró Jesús con el ancla de nuestra alma, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el mediador, Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos seguridad entonces de que nuestras oraciones están delante de Él? Solamente porque nuestro Señor Jesucristo entró detrás del velo al lugar santísimo, es decir, la misma presencia de Dios con el ancla de nuestra alma. Tenemos la seguridad de que Dios nos oye. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año en el día de la expiación, no sin muchos sacrificios por su propio pecado y por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entonces, después del sacrificio, tomaba fuego del altar y es de ese fuego, de esas brasas, las llevaba para quemar el incienso en el tabernáculo, en el lugar santo. Recordamos qué le pasó a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Otra vez, el sacrificio, las brasas del sacrificio eran las que se llevaban al lugar santo para quemar el incienso. Es decir, no había forma de interceder por el pueblo sino a través del sacrificio de Cristo. Es la figura. Cuando Nadab y Abiú toman fuego extraño, desbaratan la figura, es decir, inventan su propia religión. Y el Señor los mata. ¿Cómo comenzó el ministerio del sacerdocio en el Antiguo Testamento? Matando dos personas. ¿Cómo comenzó el ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento? Matando dos personas. Que Dios nos guarde de pensar que tenemos el derecho a inventar nuestra propia manera de acercarnos a Dios. Juan, entonces, está lleno de estas figuras y símbolos. Y Juan nos va a llevar entonces de los símbolos y figuras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Quiero que vea conmigo la sombra. Entonces, no, es Levítico 16, pero se lo voy a leer yo. Escúchelo. Están Moisés dándole instrucciones a Aarón y dice, y tomará un incienso lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. No sea que Aarón muera. Esto es el día de la expiación, una vez al año. El sumo sacerdote hacía este ritual. Y cuando se hacía el sacrificio, había cantos y alabanzas. Pero cuando el sacerdote entraba, el pueblo callaba y adoraban y oraban al Señor que aceptara el sacrificio por su pecado. Aún el silencio está en la mente del apóstol Juan, asociándolo con la adoración
del pueblo el día de la expiación después del sacrificio. Segunda de Crónicas 2, 27 al 29. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Es decir, Joel Vicky dice más o menos en forma poética, en su forma de ser, él dice, es como que el Señor dice, escucho la oración de mi pueblo, escucho la oración, el ruego de mis hijos, yo lo escucho a través de Cristo. En Cristo, el Señor escucha los ruegos de su pueblo. Veamos entonces ahora el cumplimiento, aquel sacrificio y aquel fuego tomado del altar y aquel incienso ofrecido dentro del velo, que significa la oración de su pueblo, el clamor de su pueblo, las peticiones de su pueblo. Dice Lucas 1, 5 al 16. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció, mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Escuche esta frase. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de la ofrenda del incienso. Silencio. Hay un ruego y un clamor ahora para que el Señor acepte el sacrificio ofrecido. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y ahí está el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel que esperábamos que entrara de una vez por todas con un sacrificio perfecto, y nos limpiara y nos llevara al trono de Dios. Dice Joel Vicky otra vez, en forma gráfica. Él lo ilustra de esta manera. Es decir, nosotros oramos, pero el Señor dice acá que añade mucho incienso a las oraciones. Es decir, ¿qué es lo que añade? Joel Vicky dice así. Imagínate que tu niño, tu niña, tu bebé, venga y le dice al papá, papi, mira, le hice un ramo de flores para mi mamá. Y el papá ve el ramo de flores lleno de hierbas feas o de espinas o lodo, algunas con la raíz todavía. Y el papá dice, ven, le quita las hierbas malas, lo limpia, lo acomoda y le dice, ahora sí, llévaselo. Más o menos, dice él, es lo que hace Cristo con nuestras oraciones. Le añade, es decir, nuestras oraciones valen por la hermosura de la intercesión de Cristo nuestro Señor a favor de su pueblo. Nuestras oraciones, hermanos, Romanos dice, no sabemos qué pedir siquiera. A veces pediremos cosas que no nos convienen. El Señor no nos las concede porque sabe que nos destruiríamos a nosotros mismos. ¿Cómo oraremos?
No sabemos, pero allí el Espíritu Santo nos asiste. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestras oraciones son dirigidas a Dios, el Creador, nuestro Señor, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, con toda la confianza, rogamos y pedimos y clamamos al Señor, porque tenemos la promesa de Él de asistirnos en nuestras oraciones. Veamos entonces la oración de los santos, los méritos del mediador. Ahora la oración de los santos y su destino final, es decir, la misma presencia de Dios. El versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios. El creyente, el cristiano, sabe quién es su mediador. El cristiano, el creyente conoce la majestad de Dios. El creyente conoce su indignidad. Él está consciente a quien se acerca. Entiende su incapacidad, de tal manera que él sabe que en sus propias fuerzas le es imposible tener comunión con Dios. Si Dios mismo no nos asiste, mi comunión con Él se trunca porque soy infiel. El resto del mundo sigue atrevidamente, de manera loca, sin medir las consecuencias. Pretende que pueden acercarse a Dios por los medios que ellos mismos han inventado. ¿Se recuerdan la advertencia a Aarón? Haz así y así y así, no sea que mueras. Estamos en la presencia de Dios con nuestras peticiones, con nuestros ruegos, con nuestras alabanzas, con nuestras acciones de gracias. Nos acercamos a Él, angustiados y afligidos, pero su trono es llamado el trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Gloria a Dios por Cristo, mis hermanos, gloria a Dios por Cristo, porque por medio de Él nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Para el incrédulo tiene que ser un trono de majestad en los cielos. Dios el Señor, el creador de todo. Terrible, temeroso, pero para nosotros el trono de la majestad en el cielo también es el trono de la gracia, donde recibimos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. En el antiguo pacto, si el pueblo conocía, era esto: la advertencia de no acercarse, la advertencia de no tocar, la advertencia completamente: no te acerques, no te acerques. Por eso el pecado de Usías era tan terrible. Era rebeldía total, era soberbia, orgullo. Desde niño, se le repitió 1000 veces, una y otra vez, lo terrible que era acercarse al Señor sin seguir las instrucciones que Él mismo había dejado. Y atrevidamente se acerca y toca el arca del pacto, y el Señor lo mata allí mismo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo acercarse? Estaba claramente delineado y enseñado al pueblo. Todos sabían. De allí entonces que nos acercamos al Señor, como Él lo establece, como Él lo determina. Esta semana tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a un amigo de la infancia de esta manera. Es que no es como tú quieres. Me puedas poner 1000 excusas, tu pecado sigue siendo real, Dios sigue siendo real, el juicio sigue siendo real. Dale vueltas para donde quieras. Trata de calmar tu conciencia con el argumento que tú quieras. Tu pecado sigue estando allí. Nos acercamos al Señor como Él lo establece.
como lo determina Hebreos 10, 19 al 22, dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Está todo lleno allí de las figuras del Antiguo Testamento. Esto es Cristo. No hay forma de llegar al Dios aparte de Jesucristo. El mundo entero sigue sin entender quién es Dios y al perdón. El mundo entero sigue sin entender quién es Dios. Y al ignorar quién es Dios, tiene una percepción incorrecta de quiénes son ellos. Nosotros entendemos eso, porque también vivimos allí. No conocíamos a Dios y teníamos nuestra propia forma de acercarnos a Él. Eso es altivez, soberbia, rebeldía del corazón, pretendiendo adorar a Dios y usando su propia imaginación. Jeremías 7:24, y está repleto de versículos. Tuve que escoger uno entre 100. No oyeron ni inclinaron su oído, es decir, cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Se lo repito. Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El mundo entonces retrocede, se hunde más y más en la oscuridad de su pecado y de su maldad, y pretenden estar buscando la luz. ¿Escucharás tú hoy? ¿Será la presencia de Dios insoportable para ti? ¿Buscarás dónde esconderte? ¿Clamarás pidiendo que se haya algún lugar donde te puedas esconder de su presencia? ¿O vendrás a Él en la forma en que Él mismo ha provisto para que no mueras? ¿Vendrás a Él en sus propios términos y vivirás? Meditemos por unos minutos en la última parte, la oración de los santos y el juicio final. Vimos entonces la oración de los santos y los méritos del mediador, la oración de los santos y el trono de Dios. Veamos por último la oración de los santos y el juicio final. Recordemos una vez más que el contexto de la salvación es el juicio de Dios. Versículo Apocalipsis 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Recordemos entonces el contexto de la salvación es el juicio de Dios, aún de nuestra propia salvación. Recordemos cómo es que el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, nos convenció de la justicia de Dios y nos convenció del juicio de Dios, de pecado, de justicia y de juicio. Este fue nuestra salvación. Es decir, primero nos quebrantó, primero nos mostró que éramos reos de justicia, reos de muerte, dirigiéndonos a un castigo eterno, y luego entonces fue que nos presentó a Cristo, y fue luego que entendimos nuestra necesidad de un Salvador. Recordemos cómo fue la salvación de Noé y su familia. Lo que para el mundo entero fue juicio, para Noé fue salvación. Recordemos la liberación de los judíos
de la esclavitud en Egipto. La liberación de ellos fue el juicio de Faraón y su pueblo. Así entonces, cuando llegamos al día final, los redimidos celebran, los redimidos entienden la mediación de su Redentor, entienden la libertad gloriosa a la que han llegado, la redención de sus cuerpos, pero el mundo lamentará. El mundo lamentará, ¿y sabes qué lamentarán? No tanto que no conocen a Cristo, lamentan no poder seguir pecando, lamentan perder las riquezas, lamentan perder el placer que disfrutaban de su maldad. Dice Apocalipsis 18, 19 y 20, dice, al ver el juicio sobre Babilonia, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y luego al pueblo de Dios, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El mundo lamenta perder el placer de su pecado. Los creyentes celebran la vindicación de su Salvador. Cristo es Señor. Cristo vive para siempre. Cristo viene pronto. Todas las oraciones entonces que se han hecho pidiendo y rogando ser liberados del poder y la presencia del pecado, aquello que nos agobia y que es como un gran peso en nuestras almas, aquí serán contestadas. Oh Señor, que no peque más yo contra ti, que pudiera no pecar más yo contra ti. Este lamento, este clamor será contestado. Pero ¿qué será de aquellos que cada día aumentan y atesoran, guardan, ahorran, como una cuenta de ahorro? Dice, ira para el día de la ira, cuando las puertas del infierno sean abiertas y devoren a los enemigos de Dios. Allí no habrá ningún incrédulo, como en los días de Noé, dice Mateo. Allí van a creer, aunque sea demasiado tarde. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que, allí sí entendieron, pero era demasiado tarde. Nos duele en nuestro corazón ver el mundo perdiéndose. Nos amarga el estómago, pero qué dulce es pensar y meditar. Cristo viene en gloria. Cristo viene mostrándose en todo su esplendor, y el mundo entonces tendrá que confesar, Cristo es el Señor. Pero ahora tú lo puedes confesar. Ahora tú puedes venir a Él. Ahora mismo. Ahora mismo tú puedes rendirte y decir, sí, Cristo es Señor. Quiero refugiarme en Él. Quiero que mis pecados sean lavados. Quiero estar preparado para el día que Él regresa y no huir angustiado buscando dónde poder esconderme de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Roguemos al Señor por nuestras propias almas, nuestra propia santidad, y roguemos al Señor por aquellos que aún no han venido a Él. Oramos. Gracias, Padre, por esta porción de la Escritura. Señor, tu pueblo ha recibido este medio maravilloso de gracia, la oración, la cual tú mismo nos instruyes. Orad, orad sin cesar, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Orad, orad sin cesar para que en el día malo no entréis en tentación. Gracias, Señor, porque el clamor de tu pueblo es llevado a tu presencia.
por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones están delante de ti. Estamos seguros, Padre, cuando pedimos fortaleza para luchar contra nuestro pecado, cuando rogamos que nos des sabiduría para no pecar contra ti, sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Gracias por la promesa, Señor, de que en el día final esa oración será contestada y con poder regresarás y transformarás este cuerpo corrupto en incorruptible, en el cual el pecado no tendrá más lugar. Saludamos ese día, Señor, y celebramos tu promesa, Señor, de regresar y separarnos por siempre de la presencia del pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.